Radio Adventista, la voz de la verdad. Momento de lección de Escuela Sabática. Bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, mis queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy, jueves 24 de marzo. Estamos llegando al final de este trimestre, al haber estudiado el libro de los Hebreos, los cuales nos han enseñado muchas cosas, y si las ponemos por obra, nos irá bien. Andaremos y caminaremos con el Señor Jesús. Llegaremos a ser los instrumentos que Él anhela que usted y yo seamos. Salgamos a Jesús fuera del campamento. Oremos. Dios y Padre que mora en los cielos, Señor Jehová, alabado sea, Señor, su santo nombre. Gracias por este privilegio de llamarle Padre, de tener un hermano mayor, nuestro Señor Jesús. Que sigamos su ejemplo, que caminemos bajo sus pisadas. Señor, perdónenos por haber desobedecido y vivido haciendo no su voluntad, sino la nuestra. Transforma nuestros corazones, Señor. Que al haber estudiado durante este trimestre acerca de el libro de Hebreos, donde nos enseña acerca de el santuario, acerca de lo que el pueblo vivió y que por desobediencia no entraron. Señor, nuestro propósito es servirle y entrar a la Canaán celestial. Háblenos, Señor, se lo suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesús. No hay otros, solo los de Él. Amén. Salgamos, dice, a Jesús. En otras palabras, sigámosle a Él. Fuera del campamento. ¿A qué fue el Señor Jesús fuera del campamento? Cuando lo juzgaron a Él y lo condenaron, lo sacaron fuera del campamento para que muriese allá como sucio, como lo vil del mundo. Lo sacaron fuera del campamento, porque de esa manera también sacaban a todos aquellos que blasfemaban
por aquellos que eran leprosos, estaban fuera del campamento, por todo aquel que cometía algo en contra de Dios, era sacado fuera, y el pueblo creyó que Jesús había blasfemado al tomar el nombre de Dios como suyo. Así es de que salió fuera. Pero ahora nosotros, conociendo que Jesús es el Hijo de Dios, que dio su vida como el Cordero de Dios, aunque el pueblo lo sacó fuera, nosotros creemos en Él. Y por eso debemos seguir a Jesús fuera. Allá es donde está lo sucio. Allá es donde el Señor Jesús nos necesita. Así que vamos a ver qué nos dice la lección del día de hoy. Vayamos al libro de Hebreos, capítulo 10. Hebreos, capítulo 13, versículo 10 al 14. Tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su oprobio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Dice, tenemos un altar, del cual no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo. El Señor Jesús es el verdadero tabernáculo. Todos aquellos sacerdotes, sumo sacerdote en tiempo de Jesús, que servían en el santuario hecho de manos, hecho por el hombre, que ofrecían sacrificios, eran nada más figura de lo que era real. Lo real es Cristo Jesús. Pero los que estaban como líderes en el santuario no comprendieron, y ellos siguieron después de la muerte del Señor Jesús haciendo sus ofrendas, sus sacrificios en el santuario terrenal, donde ya no estaba la presencia de Dios. La presencia de Dios estaba ahora en el santuario celestial, donde ministra nuestro gran sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso dice, tenemos un altar, tenemos presente, tenemos un altar. ¿Dónde? Allá en el cielo, donde nuestro Señor Jesús intercede, del cual dice, no tienen derecho de comer los que sirven al tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Está comparando el
santuario, el servicio que se hacía aquí en la tierra, pero que el sacerdote y todos los que trabajaban allí no comprendieron. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Siguieron y siguen todavía esperando a quien ya vino, al Mesías, al Cordero de Dios. Él está ahora allá en el cielo intercediendo. Ahora, nuestro Señor Jesús, como sucedía en el santuario terrenal, fue sacado fuera del campamento para morir, para santificar al pueblo. Lo que Él hizo fuera del campamento lo hizo por amor, para que su pueblo sea santo, sea apartado para Dios. Así es de que por lo cual, dice el verso 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así es de que vemos al Señor Jesús, que fue llevado fuera, cargando su cruz, fuera de la ciudad, al monte Calvario, para, dice, por medio de su sacrificio, santificar al pueblo. Luego dice, salgamos pues a Él, fuera del campamento. ¿Por qué tenemos que salir fuera a Él? Porque Él es nuestro Salvador. Por medio de Él recibimos el perdón. Él derramó su sangre para que usted y yo seamos perdonados y seamos parte del pueblo de Dios. Salgamos, pues, dice, a Él. En otras palabras, sigámosle a Él. Sigámosle a Él. Fuera del campamento, llevando su oprobio. ¿Qué más nos dice Marcos 8:34? Dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, ponga atención, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Palabras que el Señor Jesús nos dejó escritas en diferentes partes de la Biblia, pero aquí lo leemos en Marcos 8:34. Si alguno, Él no obliga, Él nos dice, si tú escuchas mi voz, ven, sígueme, toma tu cruz. Primero dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En otras palabras, muramos al yo. Porque si el yo vive, Cristo no puede vivir en mí. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Venga donde yo ya pasé, ya morí.
vengamos al Calvario, trayendo la cruz del oprobio. ¿Cuál fue el oprobio? El pecado. Vengamos a Él. Él nos dice, venid luego y estemos a cuentas. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve será emblanquecida. Vengamos a Él, porque es por medio de su sacrificio que somos limpiados. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero tenemos que morir al yo. Luego encontramos en Mateo capítulo 10, versículo 38, nos dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y al que no toma su cruz, aquel que no muere al yo, aquel que quiere seguir viviendo amando las cosas del mundo, no es digno de Él, dice, porque no podemos servir a dos señores. Amaremos a uno y aborreceremos al otro. Si yo me digo cristiano, pero el yo está en mí, no puedo ser, dice allí, no soy digno. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Luego nos dice en el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué me está diciendo el Señor? El que no lleva su cruz. El Señor Jesús, por amor, cargó con nuestros pecados. Por amor Él perdonó. Por amor Él nos espera con los brazos abiertos para que lleguemos a Él. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, o sea, sigue mi ejemplo. Él nos dijo, ejemplo os he dado, para como yo he hecho, vosotros también hagáis. Debemos seguir el ejemplo de Jesús, porque dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. En aquel día muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y lo otro. Pero Él nos dirá, nunca os conocí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque no morimos al yo. No permitimos que el Señor Jesús viviera en nosotros. Y si el Señor Jesús vive en nosotros, como vemos la lección de esta semana, nos dice que el amor va a permanecer en nosotros, va a permanecer en mí. Y si el amor de Cristo está en mí, guardaré sus mandamientos,
amaré a Dios sobre todas las cosas y amaré a mi prójimo como a mí mismo. Por eso es que el Señor dice que el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pero también me dice en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Muy conocido este versículo por nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya miramos en los versículos anteriores que el Señor nos llama a llevar la cruz e ir y morir. Ya no debemos de vivir para el mundo, debemos de vivir para Cristo y hacer la obra de Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es un ejemplo que vemos en el apóstol Pablo. ¿Quién y cómo vivía él? Él se decía ser un seguidor de Dios, pero no amaba a su prójimo. Él al inicio era un perseguidor, pero el Señor lo llamó. Él le escuchó y permitió que su corazón fuese transformado. Por eso él dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. A eso nos llama el Señor cuando nos dice, salgamos a Jesús fuera del campamento. Salgamos a morir a las cosas terrenales para que las cosas espirituales sean las que tengan la prioridad en nuestras vidas. Nos dice la lección, el lugar fuera de la puerta era el más inmundo de todo el campamento. Allí se quemaban los restos de los animales sacrificados. O sea que allá llevaban, dice, el resto de los animales que eran sacrificados eran llevados a un lugar fuera del campamento, limpio, donde los colocaban para prenderles fuego y quemarlos. Lo mismo a los leprosos. También se los excluía del campamento y tenían que vivir afuera del campamento. También allí se ejecutaba a los blasfemos y demás criminales. Eran sacados del campamento, apedreados y morían. Todas esas normas, dice, presuponían que la presencia de Dios estaba dentro del campamento. O sea, dentro del campamento había pureza. Dentro del campamento estaba la salvación. Había salvación. Así es que, si nosotros estamos dentro del campamento
y todavía el yo está en mí. Me dice aquí en los versículos, no puedo ser su discípulo. No me engañe. No os engañéis, dice. Dios no puede ser burlado. Por eso es que el Señor nos llama a salir a Jesús, a venir a la cruz, a traer, a llevarle a Él todos nuestros pecados, toda nuestra vida desordenada, todo lo que hemos hecho que no le agrada a Él. Vayamos a Él, depositemos todo a los pies de la cruz para llegar a ser ahora nuevas criaturas y poder hacer nuestro lo que dice la palabra de Dios, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Por qué pasaron? Porque salía Jesús fuera del campamento y deposité allí toda esa suciedad que había en mí. Así es de que Jesús, dice, sufrió en la cruz fuera de Jerusalén. Esto enfatiza la vergüenza que soportó. Fue condenado oficialmente como alguien que blasfemó el nombre, y por lo tanto Israel lo repudió y lo ejecutó fuera de la muralla. Pablo exhorta a los creyentes a seguir a Jesús fuera de la puerta, soportando la vergüenza que él soportó. Este fue también el camino que siguió Moisés, quien eligió llevar el vituperio de Cristo en lugar de los tesoros de Egipto. ¿A qué nos llama el Señor? Nos llama a poner nuestros ojos en Jesús. Nos llama a buscar en Jesús el tesoro o los tesoros que Él tiene. ¿Cuáles son esos tesoros que Él quiere darte? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Esos son los tesoros que deben habitar en mí. Porque teniendo esos tesoros, Cristo está en el corazón. Hemos salido a Jesús fuera del campamento para poder entrar al campamento santificados y ser del pueblo de Dios, ser un hijo e hija de Dios. No sé si usted mira en esta lección un llamado a reencontrarse con Él, a tener una renovación y ser esa nueva criatura en Cristo Jesús, para reflejar su carácter, para mostrar su amor al prójimo. Porque de nada nos sirve ir de sábado en sábado a la iglesia. De nada nos sirve traer los diezmos y las ofrendas al alfolí del Señor. De nada me sirve ser un dirigente en la iglesia si Cristo está lejos de mí.
Por eso, hermanos, reflexionemos y vengamos fuera del campamento a entregarnos a Él, a decirle, como dijo el apóstol Pablo: con Cristo estoy conjuntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mire lo que nos dice el consejo del Espíritu de Profecía para este día. El resplandor que procede del verdadero cristiano testifica de su unión con Cristo. El yo está oculto a la vista y Cristo es revelado. El cielo reconoce el cumplimiento de la promesa. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Entonces, aquellos cuyas vidas han estado ocultas en Cristo, quienes han peleado la buena batalla de la fe en esta tierra, resplandecerán con la gloria del Redentor en el reino de Dios. Hermano mío, hermana mía, el propósito de Dios para usted es que viva una vida que haga mejor a otros, una vida que mostrará que Cristo, la esperanza de gloria, está formado en el interior. Es su propósito que usted pueda decir con el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso está en Reflejemos a Jesús, página 99. Al mirar los rostros de hermanos probados que son preciosos a la vista del Señor, y al ver que algunos de ellos estaban casi a punto de deponer la armadura, se despertó la siguiente pregunta en mi mente: ¿quién vendrá a ocupar los lugares de estos maduros y gastados soldados de la cruz? ¿Quién se consagrará a la obra del Señor? ¿Quiénes son los que tienen el conocimiento de la verdad y que aman tanto a Jesús y a las almas por las cuales Él murió, como para negarse a sí mismos, para elegir el sufrimiento como parte de la religión y para salir fuera del campamento, llevando el reproche de Cristo? Hermanos y hermanas, ascienda de vuestros labios la oración de fe a Dios, para que el Señor levante obreros y los envíe a los campos de la mies, pues la cosecha es grande y los obreros pocos. Eso está en Notas Biográficas de Elena de White, página 304. El Señor viene. Debe ser el testimonio dado, no solo por los labios, sino por la vida y el carácter. Pero muchos de los individuos a quienes Dios ha dado luz y conocimiento, talentos de influencia y recursos, son hombres que no aman la verdad ni la practican. Han bebido tan ávidamente de la copa intoxicante del egoísmo y la mundanalidad que se han embriagado con los cuidados de esta vida. Hermanos, si continuáis siendo tan ociosos y mundanos y tan egoístas como antes, Dios os pasará seguramente por alto y tomará a los que tienen menos cuidado de sí mismos, son menos ambiciosos de honores mundanales y no vacilarán como no vaciló su maestro en cuanto a salir del campamento cargados de oprobio. La obra será dada a quienes la acepten, la aprecien y entretejen sus principios con su experiencia diaria.
Dios elegirá a hombres humildes que traten de glorificar su nombre y de hacer progresar su causa, más bien que honrarse y favorecerse a sí mismos. Él suscitará hombres que no tengan tanta sabiduría mundanal, pero que estén relacionados con Él, que busquen fuerza y consejo de lo alto. Eso está en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 436. Bien, mis queridos hermanos, el Señor nos hace un llamado a todos, a usted y a mí. Examinémonos a nosotros mismos, si estamos en la fe, si Cristo Jesús es real en mí, si he entregado todo al Señor. Examinémonos. El tiempo se acaba. La mies es mucha, obreros pocos. Y Él nos está llamando a salir fuera, a salir a Jesús fuera del campamento, llevando su carácter, llevando su amor, llevando sus palabras, para que otros le conozcan y sean salvos. ¿Cuenta Él contigo? ¿Dejarás de vivir tibio para vivir con Cristo y para Cristo? Es tu decisión. Que el Señor te bendiga. Que pasen un feliz día. Amén. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de Lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.